Bienvenidos a otro episodio del Infinity Podcast. Hoy tengo el honor de conversar con Gonzalo Muth, arquitecto, máster en diseño y construcción sustentable, gerente comercial de Pasiva LTDA y experto en certificaciones LEED y EDGE. Con más de 14 años impulsando proyectos de alta eficiencia energética en Chile y todo en Latinoamérica, Gonzalo ha ayudado a desarrolladores a reducir costos operativos, mejorar la habitabilidad y construir con un enfoque real de sostenibilidad. Hoy vamos a explorar su trayectoria, las oportunidades que ve en la región y cómo la innovación puede transformar nuestra forma de diseñar y construir en este mundo inmobiliario. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí conmigo, es un placer. Zeus, muchas gracias a ti, un gusto estar acá. Sí, ahora para empezar, Gonzalo, para quienes no te conocen, ¿cómo empezaste en el mundo de la arquitectura y la construcción sustentable? Eh, bueno, yo estudié arquitectura en la Universidad Ort en Montevideo, Uruguay. Estuve durante un tiempo después de titularme, después de recibirme, trabajando como dibujante en distintas empresas. Después pasé a la parte de área comercial de una empresa proveedora de artículos para la construcción. Y siempre tuve la inquietud de seguir indagando en diferentes áreas de la arquitectura, el mundo de la construcción, etcétera. Y siempre me gustó la idea de poder hacer los proyectos más eficientes desde un punto de vista técnico, no tanto desde un punto de vista de diseño arquitectónico, sino que también eso, por supuesto, va de la mano con temas de arquitectura sustentable. Entonces, buscando distintos tipos de alternativas, me encontré con un posgrado en Santiago de Chile y decidí tomarlo. Chile era un país que la verdad no lo conocía, tenía súper buenas referencias de todo punto de vista y siempre bastante admirado en Latinoamérica por su desarrollo digamos, siempre estuvo bien posicionado desde todo punto de vista. Entonces decidí tomarlo, eh, un posgrado de un par de años, y ahí yo conocí al arquitecto Rodrigo Tonda, que es el fundador de Pasiva, empresa en la cual me sigo desempeñando, como tú decías, como gerente comercial ahora. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, esto fue en el año 2010. Bueno, obviamente también conocí bastante gente del mundo, gente bastante aficionada al tema de construcción sustentable, y era bastante curioso porque en ese momento nadie sabía muy bien qué quería decir construcción sustentable o a qué aplicaba la sustentabilidad en términos de construcción o de diseño y demás. Entonces, ya cuando terminamos el estudio, el posgrado, y pasamos ya al ámbito del desempeño profesional duro en esos términos, por lo menos para mí, Rodrigo ya había empezado Pasiva pocos años antes, creo 1 o 2 máximo de habernos conocido, y él ya estaba tratando de implementar distintos tipos de estrategias como servicio, sobre todo de eficiencia energética y alguna certificación como LEED, que era la más conocida en ese momento. Nos encontramos con un mercado que tampoco entendía bien qué significaba esto, que lo veía simplemente como costo, y en un principio fue muy difícil ofrecer la sustentabilidad como servicio. Costó mucho, pero de a poco el mercado se fue dando cuenta, también con influencias en el exterior, hasta llegar a hoy, donde los diferentes clientes nos llaman para abordar sus proyectos desde diferentes puntos de vista, dependiendo de los drivers que tengan ellos para implementar la sustentabilidad en sus desarrollos. Sí, muy bien, Gonzalo. ¿Y nos puedes contar un poco más sobre cómo nació Pasiva y cuál es su enfoque principal hoy y tu enfoque principal en esa empresa? Sí, bueno, como les comentaba, o como te comentaba, mejor dicho, Pasiva nace 2008, 2009 más o menos, con un enfoque de eficiencia energética y sustentabilidad para desarrollos inmobiliarios o para la arquitectura y construcción en general. Algo que
o mejor dicho, términos que se iban aprendiendo más sobre la marcha, viendo y evaluando cuáles eran las estrategias que mejor se adecuaban a distintos tipos de proyectos. Nace por una inquietud de más bien medioambiental desde el espíritu de quienes fundaron Pasiva. No solamente Rodrigo Tonda, que ya se los presenté, sino otros socios que también compartían un poco el mismo espíritu. Gente bastante outdoor, por decirlo de alguna manera, muy vinculados al surf, por ejemplo. Yo en Uruguay también practicaba, ahora ya no tanto, pero sí me encantan los deportes al aire libre y demás, y entonces desde ese punto de vista tratar de sumar un granito de arena desde la especialidad nuestra o de nuestra carrera a cuidar un poquito el medio ambiente. Eso después se fue, no quiero decir desvirtuando porque no es la palabra correcta, pero otros conceptos u otros términos se fueron complementando esa médula, y hoy nos dedicamos mucho a que los desarrollos que nosotros asesoramos, la verdad que desde la sustentabilidad puedan contar con argumentos de venta, puedan destacarse en el mercado, o sea, tratamos de ayudar a vender y que esos proyectos tengan la mayor cantidad de beneficios, ya sean beneficios fiscales, financieros o normativos, y ayudamos a los desarrolladores a que sus proyectos sean más eficientes, más económicos, puedan tener mejores condiciones en distintos ámbitos, como te comenté, además de también dar o tener ese aporte medioambiental que se buscó desde un principio como concepto en Pasiva. Recordemos también que la sustentabilidad la tenemos que abordar desde tres pilares fundamentales, que es el económico, el medioambiental y el social. Entonces, también eso fue lo que fue complementando la ideología que compartimos acá en Pasiva. Sí, exactamente. Y Gonzalo, para las personas que no conocen los términos exactos de LEED y EDGE, ¿nos puedes contar un poco qué significan y qué es la importancia de estas certificaciones en los proyectos inmobiliarios? Sí, bueno, LEED y EDGE son certificaciones podríamos decir, de sustentabilidad. De vuelta, la sustentabilidad, si la abordamos de estos tres pilares que les comentaba, LEED está más abordada desde ese punto de vista. EDGE es más de eficiencia energética y eficiencia hídrica puntualmente, y otros ámbitos que también los tocan medio tangencialmente, pero no con la profundidad que le puede llegar a tocar LEED. Yo siempre digo que un proyecto puede ser súper sustentable sin pasar por un proceso de certificación, o mejor dicho, por el proceso administrativo de certificación. La ventaja que tienen estas certificaciones es que de alguna manera dan el visto bueno o verifican de que el proyecto pasó por un proceso tanto de diseño como de construcción que abordan esos distintos pilares. Entonces siempre recomendamos que hacia los ojos del cliente podamos tener o contar de alguna certificación para validar justamente que el proceso o el proyecto haya pasado por esos pasos. Bien. Sí. Es simplemente un proceso de validación y de verificación. Hay distintas certificaciones que van abordando distintos temas. LEED aborda varios temas, sobre todo desde el punto de vista de diseño y de construcción, y muy ligado a la eficiencia energética. Si vemos cómo se disgrega la certificación en sí, esta tiene un esquema de puntaje según las estrategias que se vayan sumando al proyecto. Y el puntaje que se lleva a mayor parte de la torta o del total de puntos son los ligados a eficiencia energética. Hay otras certificaciones que, por ejemplo, van hacia el lado del bienestar interior de o del bienestar de los ocupantes, como puede ser la certificación WELL, que también está bajo la tutela del Green Building Council y es muy complementaria a la certificación LEED. Sí, Gonzalo, si nos puedes también contar un poco sobre las certificaciones WELL y el puntaje sobre las certificaciones LEED, eso sería muy bien. Bien, a ver, hay distintas certificaciones que se van
se van orientando hacia diferentes ámbitos. Por ejemplo, la certificación LEED es una certificación que está muy abocada a la eficiencia energética. La mayoría de los esquemas de certificaciones se basan en un esquema de puntaje, donde cada una de las estrategias va dando X cantidad de puntos. Si bien hay algunas estrategias que se tienen que incorporar obligatoriamente para que el proyecto sea elegible para certificación, después vienen una serie de estrategias que van dando puntajes en cuanto se vayan incorporando al proyecto. Y el puntaje final va a determinar el nivel de certificación que va a obtener el proyecto. Como les comentaba, la certificación LEED, la cantidad de estrategias y la mayor cantidad de puntaje con la que cuenta esa certificación se va a estrategias de eficiencia energética. Entonces podemos decir que esa certificación está más volcada hacia conceptos de eficiencia energética. Hay otro tipo de certificaciones, como la que tú mencionabas, la certificación WELL, que también está bajo la tutela o el paraguas del Green Building Council y es súper complementaria a la certificación LEED, pero está más abocada al bienestar de los usuarios del edificio o del proyecto que estemos evaluando. Por ejemplo, desde la calidad del aire, temas como ergonomía, iluminación, tanto artificial como natural, acceso al agua potable, acceso a buenas fuentes de alimentos, todo ese tipo de cosas que son fundamentales, digamos, para el bienestar de los ocupantes y que también van en beneficio de quien esté promoviendo este tipo de certificación o este tipo de estilo de vida en el proyecto. Otras certificaciones, por ejemplo, como la EDGE, son un poco más acotadas en las cosas que evalúa. EDGE, por ejemplo, solamente evalúa eficiencia energética, eficiencia en el uso de agua potable y la huella de carbono en los materiales de construcción que se utilizan en el proyecto. Y es bastante más sencilla o menos engorrosa de conseguir que las otras certificaciones que hemos mencionado. Entonces, desde ese punto de vista, es como un buen primer escalón para aquellos que no han incursionado en certificaciones un poco más complejas, como para ir acostumbrándose a cómo son los procesos, tanto administrativo como del proceso de asesoría, cuando ir incorporando las distintas estrategias o a los distintos especialistas, como el asesor de eficiencia energética o el asesor o consultor de la certificación a la cual están postulando. Sí, Gonzalo, y entre los diferentes desarrolladores que has trabajado con, ¿cuáles son los errores que ellos han cometido cuando intentan ser sustentables? El primer error, más allá de ser sustentables o no, el primer error, si es que están buscando una certificación en particular, es no incorporar los conceptos desde un inicio, en las etapas tempranas de diseño. Eso facilita muchísimo todo el proceso, tanto de certificación como de incorporación de conceptos que de repente el desarrollador no tiene tan aceitados. Facilita muchísimo poder incorporar al resto de los especialistas, como especialistas de clima, obviamente todo el equipo de arquitectura, de diseño de arquitectura, sanitario, paisajista también en los casos que los haya, para ir incorporando los distintos tipos de conceptos en etapas tempranas, cosa de que cada una de esas especialidades tenga como objetivo cumplir con los requerimientos de la certificación o con el objetivo mismo de cada una de esas especialidades desde un inicio y no tener que estar rehaciendo cosas en el camino. Y eso significa obviamente después la recoordinación de todo el proyecto completo, cosas que va encareciendo el proyecto, el proceso, y además va generando ciertos conflictos internos que la verdad que nadie busca, sino que todo lo contrario, uno busca un proceso que sea lo más aceitado posible para poder llegar a buen puerto y que ojalá ese mismo equipo se pueda llegar a repetir en otros proyectos donde ya se sabe cómo se trabaja y eso la verdad que ayuda muchísimo. Entonces, para mí ese es el principal inconveniente. De hecho, hay un estudio súper interesante que hizo el Green Building Council de Chile, donde se hizo una
un levantamiento de varios edificios en Latinoamérica, creo que son como 20 de diferentes programas arquitectónicos, oficina, retail, educación, un montón de otras cosas, y evaluaron cuál fue el sobrecosto de haberse certificado LEED, y en realidad en promedio no debería pasar el 1% de sobrecosto, y los que más sobrecostos tuvieron fueron los que incorporaron la idea de certificarse más tarde en el desarrollo del proyecto. Entonces eso nos deja así a súper evidencia que certificarse o incorporar conceptos de sustentabilidad y de eficiencia energética en general a un proyecto en particular no necesariamente es más caro. Bien, puede ser hasta más barato. Hemos tenido algún ejemplo dentro de nuestra oficina donde el proyecto fue más barato posterior a la incorporación de todos estos conceptos de sustentabilidad, justamente porque incorporamos la especialidad en una etapa súper temprana del diseño. Bien, entonces, eso, si me preguntan una recomendación, conceptos al inicio, cuando el proyecto es una servilleta, esta es un dibujo de una servilleta, ahí incorporar, por lo menos, definir que el proyecto va a tener determinada línea en términos de eficiencia o de sustentabilidad, y sobre todo si va a ir por un camino de algún tipo de certificación. Gracias, Gonzalo. Y muchas personas aquí en Estados Unidos dicen que desarrollar estos proyectos sustentables es muy difícil porque los costos están muy altos y agarrar la financiación es difícil y atraer a los inversionistas puede ser considerado como un reto. ¿Cuál es tu experiencia en temas de esto y nos puedes dar unos tips como en temas de esto, de atraer el capital? Claro, bueno, el tema de que el proyecto sea caro fue un poco lo que te comentaba antes. Si estos conceptos se incorporan desde el inicio del proceso de diseño, no son más caros y puede que sea hasta más barato, sobre todo si uno considera que el proyecto final o que el producto final va a ser bastante superior al que se estaba pensando inicialmente, ¿no? Si logramos el mismo presupuesto con el que se estaba contando inicialmente del proyecto y lo llevamos al producto final con todas las características y todas las estrategias de eficiencia incorporadas al proyecto, vamos a tener un mejor proyecto por un mismo precio. Y eso quiere decir que un mejor proyecto es más barato con respecto al estándar de construcción. Eso para empezar, sacarse de la cabeza ese estigma de que construir de esta manera es más caro. Eso no es así, ya está recontraprobado. Si esta pregunta me la hubieras hecho hace 20 años, bueno, te podría haber contestado con alguna duda. Pero hoy no. Eso ya es tema pasado, pisado y súper comprobado. Sí. De vuelta, hay varios estudios al respecto con proyectos que ya fueron terminados y ya tienen años de uso y funcionan súper bien, de acuerdo a los estándares con los cuales se diseñó y se pensó, y funcionan. Bien. Entonces, de ese punto de vista, olvidarse un poquito. Después también va a depender mucho de qué tipo de proyecto sea. Si va a ser un proyecto para la venta, si es un proyecto para renta, por ejemplo un multifamily o por ejemplo un hotel. Va a depender muchísimo de cómo vayamos a enfocar las distintas estrategias. Para que tengas una idea, si el proyecto lo voy a estar administrando yo mismo como desarrollador, mi principal preocupación va a ser que el proyecto consuma la menor cantidad de energía posible, porque eso es ahorro directo para mi bolsillo. Te quiero mostrar un ejemplo de un proyecto que nos tocó certificar LEED a nosotros, acá en la oficina, de un hotel, que yo creo que es un ejemplo que se da muy poco. ¿Se ve bien ahí Sí, perfecto, Gonzalo. la presentación? Perfecto. Se trata de un hotel en el centro de Santiago. Bien, este que están viendo acá, el Hotel Nova Park. Acá un poquito la ubicación. Bien, este se encontraba aquí, de vuelta súper céntrico.
No te quiero aburrir con diferentes, con tecnicismo ni nada, sino una breve presentación, no tiene nada del otro mundo. Bueno, de repente una de las particularidades es que tiene varias orientaciones a considerar, ¿no? Si ves acá tenemos una, dos, tres, de este lado tenemos, no sé si se ve mi cursor. Sí, sí, se ve. Perfecto. Acá tenemos una cuarta fachada y después la que yo te mostraba era esta, después esta. Estas dos colindan con este edificio de aquí, al igual que esta, que colinda con este otro, entonces son fachadas ciegas adiabáticas. Y después tenemos como quinta fachada esta otra. Bien. Entonces teníamos de todo ahí, la verdad. Nada, fuimos incorporando distintos tipos de estrategias de control solar, ir tratando las fachadas con respecto a la orientación y la exposición al sol y demás. Pero más allá de estos tecnicismos, lo que me interesa mostrarte es que nosotros como asesores y nuestros clientes también, siempre nos quedamos con el teórico de haber simulado el proyecto en un software de simulación energética, todos los estudios térmicos y demás, que esos nos arrojan determinados indicadores como ahorro de energía, ahorro de agua, etcétera, que no dejan de ser teóricos porque el baseline es un edificio también teórico. Entonces, siempre la duda que tenemos es si esos porcentajes de ahorro efectivamente se proyectan en la realidad. Entonces, quiero que te acuerdes de estos números de ahorro de energía y ahorro de agua. 46% de ahorro de energía arrojó la herramienta que nosotros utilizamos para la certificación LEED, y un 53% de ahorro de agua potable también respecto del edificio base que sugiere la metodología LEED. Entonces, ¿cuál fue la particularidad de este proyecto? Fue que los mismos dueños del hotel que nosotros certificamos tienen otro hotel, un poco más antiguo, muy cerca. Bien, aquí este era el sitio donde o donde se construyó el proyecto certificado, y este era el hotel existente. Misma cantidad o una cantidad muy similar de habitaciones, una cantidad similar de salones para distintos tipos de eventos. También ambos tienen un restaurante, o sea, son súper comparables desde ese punto de vista. Entonces, aprovechando de que era el mismo dueño, dijimos, bueno, esperemos un par de años a que el hotel que certificamos esté en uso, veamos cómo se comporta, agarremos las facturas de consumo de energía y de consumo de agua y comparémosla con el hotel existente. Y lo que obtuvimos, después de haberlo llevado a indicadores por metro cuadrado o por habitación, entre uno y otro, vimos que el hotel certificado ahorraba un 45% en energía y un 54% de agua. ¿Sí? ¿Te acordás? 46% de ahorro en energía y 53% de ahorro en agua teórico de la herramienta de LEED. Entonces, esto nos da que hubo una desviación de solamente un 1% entre la teoría y la realidad, lo cual nos dejó súper tranquilos de que este tipo de herramientas al final se terminan reflejando en la realidad, en el consumo efectivo de los edificios, y esto en lo que es el presupuesto mensual de agua y energía de un hotel es muchísimo. Entonces se podrá imaginar cuál es el beneficio que tienen los dueños del hotel al incurrir en un proceso de certificación de estas características. Sí, gracias Gonzalo por enseñar eso. Para mi siguiente pregunta, le quiero comentar y preguntar, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en desarrollar estos proyectos sustentables en Latinoamérica? La inteligencia artificial, aún por lo menos desde en nuestra práctica, no la hemos estado implementando del todo. Sí estamos buscando alternativas y yo creo que existen oportunidades. Por ahora
en términos de tecnología, nos estamos concentrando sobre todo en las simulaciones por software. No es nada novedoso eso, pero creo que son la principal herramienta de confirmación de que vamos por buen camino una vez que vamos incorporando distintos tipos de estrategias a un proyecto, ya sea jugar con las aislaciones térmicas, con la relación vano-muro, con las aislaciones de cubierta, de piso, las tipologías de ventana, protecciones solares, aleros, ángulos, orientaciones, todo ese tipo de cosas. Yo creo que por ahora no las vamos a suplantar por inteligencia artificial. Sí me parece que la inteligencia artificial puede ser una excelente herramienta de aproximación o de primeros pantallazos de cómo se puede llegar a comportar un proyecto o un edificio. Pero de vuelta, por lo menos en nuestra práctica profesional acá en la oficina, no la estamos implementando en el 100% del desarrollo del proyecto. Por ahora vamos por el camino de sacarle el jugo lo más posible a las herramientas de simulación energética y térmica. Sí, gracias por compartir esto, Gonzalo. Y la otra vez que tú y yo charlamos, hablamos un poco sobre el desarrollo inmobiliario regenerativo. ¿Nos puedes comentar un poco? Porque sé que es un tema muy pionero todavía, pero ¿qué es lo que tú entiendes de este tema y cómo puedes ver que se puede incorporar en Latinoamérica? Bueno, como comentamos esa vez, el concepto de que un desarrollo sea regenerativo, para quienes no están del todo metidos en el tema, a ver, nosotros siempre vemos la sustentabilidad o la eficiencia o esta área de la que estamos hablando como ahorro. O sea, de alguna manera estamos haciendo daño en el proceso de construir. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de que ese daño sea lo más, o sea, el mínimo posible. El concepto de que sea o que un proyecto sea regenerativo es justamente lo que dice la palabra. Más allá de, o sea, primero, evita el daño y segundo, a largo plazo, regenera ese footprint que está haciendo el edificio, o esa pisada que está haciendo el edificio y con todo su proceso de construcción en el medio ambiente. Últimamente lo que hay son distintos tipos de estrategias, por ejemplo, el manejo de agua lluvia. Hemos visto últimamente en Latinoamérica, acá también en Santiago y en otras partes del mundo, fenómenos bastante interesantes, fenómenos climáticos bastante interesantes, donde se produce una tormenta con mucha lluvia, y en las ciudades que están obviamente todas pavimentadas y con un nivel de impermeabilización súper grande, eso hace que el agua se empiece a acumular y de alguna manera en las zonas bajas se producen unas inundaciones tremendas. Parte de las estrategias de concepto regenerativo es utilizar nature-based strategies o estrategias que están basadas en la naturaleza para evitar este tipo de fenómenos, como por ejemplo mayor cantidad de verde en las ciudades para que vayan absorbiendo esa cantidad de agua, pavimentos permeables, cubiertas verdes, por ejemplo. Entonces, ir incorporando todo ese tipo de estrategias para no solamente aminorar el impacto de la construcción, sino que regenerar la biodiversidad en donde se implementan este tipo de proyectos. No sé si estamos de acuerdo con la explicación, si es más o menos lo que tú estabas o por donde tú has investigado. A mí me pasa algo con el tema de la sustentabilidad, ¿sí? Que se vea como algo que es súper novedoso o nuevo o tendencias nuevas, cuando en realidad el origen de la arquitectura ha sido de alguna manera sostenible o sustentable desde distintos puntos de vista. Antes se llamaba arquitectura bioclimática o regionalista o vernácula.
donde las construcciones respondían a las características tanto climáticas y de tipo de uso de las estructuras. En lugares súper calurosos vemos construcciones en barro, por ejemplo, con una gran masa térmica, con muros súper anchos, donde toda esa energía se acumula en la estructura de ese edificio. Adentro encontramos un lugar bastante fresco, aberturas pequeñas que evitan que la radiación ingrese sin control a esa estructura o a los recintos interiores. Esas mismas aberturas están orientadas de manera estratégica para evitar el sol directo. Entonces, y esto estamos hablando de conceptos milenarios, o sea, no estamos inventando nada. En algún momento de la historia, sobre todo en la época moderna, moderna me refiero a periodo moderno, no contemporáneo, donde empezamos a hacer edificios de vidrio universales que podrían estar en cualquier lado, y obviamente que no funcionan de la misma manera dependiendo de dónde uno los ponga, y estamos dependiendo muchísimo del aire acondicionado. Perdimos un poquito ese concepto, entonces ahora estoy sintiendo que eso se está empezando a volver a incorporar. Entonces, más allá de estar mirando tanto hacia el futuro, me gustaría que se empezara a mirar un poquito al pasado y cuáles eran las estrategias que se usaban para que los edificios, dependiendo de donde estuvieran ubicados, realmente funcionaran desde el punto de vista térmico Wow, y muy energético. interesante. Muy interesante que mencionaste lo del pasado, porque sé que mucha gente siempre está enfocado en el futuro, pero mirar al pasado para ver cómo podemos mejorar en lo que antes servía también es muy bien. Y Exacto. Gonzalo, hablando ahora del pasado, sé que tú has visto la historia de Chile en temas del desarrollo inmobiliario sustentable. ¿Cómo has visto la historia en este nicho y cómo ves que va a estar Chile y Latinoamérica dentro de 5 a 10 años en el futuro en este tema? La verdad que es bastante prometedor, por suerte. Soy bien optimista desde ese punto de vista, por varios motivos. Primero, haber sido testigo de que hace 15 años, que si bien puede sonar como mucho, pero tampoco es tanto, eh, por lo menos acá en Chile o en general en Latinoamérica, el concepto de sustentabilidad o de eficiencia energética no era tomado en cuenta, no se veían cuáles eran los atributos positivos o no se evaluaban bien de esa manera. Todo el mundo de vuelta lo veía como un costo más que una inversión y un beneficio en el mediano o corto plazo, también entendiendo los distintos tipos de programas arquitectónicos y cómo se debería enfocar iba a decir una asesoría, pero cómo se deberían enfocar estos temas dependiendo del tipo de negocio del desarrollo. Hoy por hoy eso se ve con otra mirada y se ha avanzado muchísimo, tanto en Latinoamérica y sobre todo en Chile, que es me animo a decir, uno de los países más avanzados en Latinoamérica en esos términos. Se han avanzado en distintas certificaciones que se están implementando a nivel local. Existen certificaciones para edificios públicos que se incorporan dentro de las bases de licitación. Entonces, sí o sí, los proyectos desarrollados por el Ministerio de Obras Públicas tienen que incorporar la certificación de edificio sustentable, que se llama aquí, que es como una especie de certificación LEED en términos de la cantidad y tipos de estrategias o de pilares que aborda. Eficiencia energética, eficiencia hídrica, bienestar interior, temas de construcción y de obra, etcétera, y también en el formato de requerimientos y puntaje. Es súper completa, eh, es muy buena y está muy orientada a la realidad local, que muchas veces otro tipo de certificaciones extranjeras, sobre todo del hemisferio norte, americanas o europeas, muchas veces en Latinoamérica quedan por fuera de la posibilidad de incorporar por el nivel de exigencia que tienen y la diferencia de estándares de construcción entre diferentes países. Está esa certificación. Ahora, en octubre, la calificación energética de viviendas va a ser obligatoria para todo desarrollo inmobiliario de vivienda para venta
que presente el permiso de edificación a partir del 5 de octubre. Esos proyectos van a tener que, una vez que se terminen, van a tener que contar con una calificación energética de viviendas, que es básicamente lo que encontramos en los electrodomésticos, con el ranking de eficiencia A, B, C, D. Por ahora no exige ningún nivel, bien, pero sí exige que se presente al comprador. Entonces va a depender de cada inmobiliaria o de cada desarrollador a ver qué tan colorado se pone al momento de entregar esa etiqueta o esa calificación al que lo compre. Eso yo creo que se va a transformar en un argumento de venta. Al día de hoy lo es, y desde el 2015 creo que es cuando se puso en marcha, no, o antes, cuando se puso en marcha este sistema de calificación energética a modo voluntario. Empezó a transformarse en un argumento de venta, pero ahora yo creo que se va a transformar en una decisión de compra. Bien, uno toma la decisión de comprar un departamento por la ubicación, por la orientación, por no sé, los amenities que puede llegar a tener el edificio, o por obviamente la disposición interior del departamento o de la casa o lo que fuera. Y yo creo que ahora una de las de esos checklist, de parte de ese checklist va a ser eficiencia energética, Sí. que de alguna manera va a influir tanto en el bolsillo como en la percepción de confort térmico interior de, de esa unidad, ¿no? Cuanto menos energía se gasta en climatización, quiere decir que voy a estar más confortable sin necesidad de prender algún aparato que me controle la temperatura interior. Entonces, desde ese punto de vista, ha habido un avance bastante grande en términos de incorporación de certificación, también a nivel, ¿cómo podemos decir?, de cultura. Bien, también se está empezando, o sea, no solamente el desarrollador o quien ofrece el producto certificado conoce de esas certificaciones, sino que también el público en general ya está empezando a conocer cada vez más ese tipo de certificaciones. Aún falta muchísimo en términos de cómo comunicar la sustentabilidad en los desarrollos, y es algo que nosotros hacemos mucho énfasis y tratamos de dar apoyo a nuestros clientes de cómo comunicar estos atributos sin caer en greenwashing. También se están empezando a dar diferentes tipos de beneficios, como por ejemplo a la compra. Si uno compra un departamento en un proyecto con características de sustentabilidad o certificado, los bancos pueden ofrecer mejoras en las tasas de créditos hipotecarios. Se están empezando a hacer proyectos piloto de beneficios al desarrollo, no solamente a la compra. En otros países de Latinoamérica, como por ejemplo en Lima, en Perú, en el distrito de Miraflores hay beneficios normativos para proyectos que cuenten con distintos tipos de certificaciones, mejoras en el área de constructibilidad, permitir menos estacionamientos. Hay ese tipo de beneficios que van en pos de lograr un mayor volumen de certificación y de estándar de sustentabilidad para desarrollos inmobiliarios. Así que, y esto es algo que en otros países o en otras regiones ya se ha avanzado muchísimo, en Europa sobre todo, que vemos que eso está llegando acá cada vez con más fuerza. Entonces, bueno, eso es un poquito la razón de mi optimismo, lo veo con buenos ojos, y de vuelta, cuando se llega a determinado estándar de lo que sea, es muy difícil retroceder. Con respecto, no sé, imagínate que tú eres un desarrollador o yo soy un desarrollador y estoy ofreciendo un proyecto con determinadas características de eficiencia y de un momento a otro dejo de ofrecerlo. Es como un retroceso en la calidad de mi producto. Y eso es difícil que se dé. Siempre se tiende a ir más adelante. Entonces, de vuelta, yo creo que esto no es una tendencia, ya es algo que es así, y ya llegamos a determinado estándar donde esta bola de nieve ya es muy difícil de parar. Sí, exactamente. Estoy 100% de acuerdo. Yo creo que es algo muy interesante y muy emocionante también para toda Latinoamérica.
Gonzalo, le tengo tres más preguntas antes de que terminemos esta plática. Tal. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has encontrado en un proyecto que tú has trabajado con en temas de la sustentabilidad? Y yo creo que es algo genérico. No voy a entrar en alguno en particular, pero sí la coordinación de equipo. La coordinación de equipo y sobre todo la toma de decisión de certificar un proyecto en, en etapas tempranas. Cuando llega un proyecto que está muy avanzado y el propietario quiere certificarlo, o sobre todo con algún nivel de certificación alto, por ejemplo, de Lead Gold o Platino, y el proyecto ya está muy avanzado, es muy difícil ponerlas o incorporar las estrategias o los requerimientos necesarios para llegar a ese objetivo. Entonces, ahí empieza una pelea en el buen sentido de la palabra, y puja de qué es lo que se puede hacer y no, y tratar de encontrar la forma de lograr el objetivo con el menor cambio posible o los menores recursos posibles. Eso siempre es un desafío. Sí, y nos hemos encontrado con varios casos de ese tipo, sobre todo ahora cuando, por ejemplo, esta calificación energética de viviendas ya está a puertas de ser obligatoria, pero hay muchas inmobiliarias que sí ya la quieren incorporar como para a futuro no estar compitiendo sin esa calificación energética. O sea, son proyectos que se van a poner en venta junto con otros proyectos que sí van a contar con la obligatoriedad. Entonces, para no perder ese diferencial, quieren incorporar la calificación y una buena calificación encima. Y eso significa muchas veces modificar arquitectura, incorporar aleros o protecciones solares, cambiar la tipología de cristales por alguno con control solar. Acá, por lo menos en Santiago, el tema del sobrecalentamiento es más preocupante que el de pasar frío. Entonces, toda la parte de protección solar, orientación y demás es bastante. Hay que ponerle mucho ojo. Largo de balcones, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando nos llega un proyecto terminado donde no le podemos hacer nada y quiere una calificación muy alta, las estrategias o las herramientas con las que nos quedamos son bastante pocas, y tenemos poca cintura para poder responder a ese objetivo. Entonces, eso siempre se transforma en un desafío y siempre está bueno tener ese tipo de desafíos porque nos obliga a nosotros a ser súper inventivos, y bien innovadores en lo que se propone, en cosas que de repente uno capaz que no consideraba. Algo súper simple y tonto, cambiar el plomo de la ventana de plomo exterior a plomo interior. Solo eso en un proyecto nos dio el resultado necesario para cambiar de categoría de la certificación. Y era algo que la verdad que en otros proyectos donde teníamos más cintura para hacer otras cosas, ni siquiera lo teníamos considerado. Entonces, este tipo de instancias nos obligan a irnos a analizar hasta el mínimo tornillo para ver qué tanto provecho le podemos sacar a cada estrategia. Y si bien en el momento es una pelea así bien cerrada, terminamos con más herramientas de las que empezamos. Así que siempre igual se valora ese tipo de desafíos. Sí, muchas gracias, Gonzalo. ¿Y cuál ha sido tu memoria favorita o un proyecto favorito o una de las razones por qué te gusta este nicho del desarrollo sustentable? Qué buena pregunta. Em, Me voy un poquito también al inicio de la conversación cuando me preguntaba el por qué se había formado Pasiva y cuál era un poco el espíritu. Yo creo que va un poco por ahí, el tema de tratar de que nuestra intervención profesional tenga el menos impacto o el menor impacto posible, tanto en lo medioambiental y después que. ¿Aló?
¿Aló? Bien, Sí, se cortó. sí se cortó. Estamos Sí. bien. No sé si repito la respuesta Sí, porque se cortó justito después. Dale. ya. Mencionaste sobre cuando empezamos hablando de pasiva al principio de la conversación. Claro, un poco para responder la pregunta, volver al concepto que desarrollamos cuando me preguntaste de por qué se había formado pasiva. Y era un poco buscar el mínimo impacto desde nuestra área profesional o de cada proyecto que nosotros tengamos alcance, ya sea el desarrollo propio o asesorándolo, que tenga el menor impacto posible en términos medioambientales y social y económico, que tenga el mayor impacto posible. Eso habla sobre todo de la eficiencia en su término más amplio. Y creo que desde mi punto de vista, lograr que las cosas funcionen bien y que se puedan hacer de la mejor forma posible siempre debería ser un objetivo para todo lo que hagamos. Entonces yo creo que por ahí es un poco mi, mi búsqueda dentro de la sostenibilidad y la eficiencia dentro de la arquitectura. Sí, muchísimas gracias. Y Gonzalo, para mi última pregunta, ¿qué consejo le darías a cualquier empresario, cualquier individuo, cualquier joven que se quiera involucrar en este mundo del desarrollo sustentable? Que lo hagan, que lo busquen, que investiguen, que vean, porque hay muchísimas aristas. La arquitectura es si lo vemos desde el punto de vista del arquitecto, yo creo que la arquitectura es una carrera que nos permite diversificar muchísimo, es súper completa y por eso es bien complicada, sobre todo cuando uno sale de la universidad, como no sabe mucho para dónde arrancar, si para irse para el lado como más escultórico del tema, para irse para el lado más técnico, para irse al negocio de desarrollo inmobiliario, es súper amplio desde ese punto de vista. Entonces hay varias aristas que se pueden ir abordando y cada una tiene su posibilidad o su ventana para que la sustentabilidad y sobre todo la eficiencia, como te comentaba, el poder hacer bien las cosas y que un producto sea el mejor posible, Sí, siempre hay lugar para ello, ¿no? Entonces, sacarse de la cabeza un poco el concepto de sustentabilidad como algo más, llamémoslo hippie o algo más etéreo y romántico y ser súper práctico y bien pragmático en la definición. Es simplemente hacer un producto eficiente y bien logrado. Eh, es como un auto. Uno cuando se va a comprar un auto busca que tenga el mejor desempeño con el menor consumo posible. Esto es lo mismo, sí, de todo punto de vista, y no solamente desde el punto de vista de climatización y gastar menos energía en llegar a una banda de confort dentro del recinto, sino desde el primer día de diseño del proyecto hasta hasta la última gota de pintura que se ponga en el proyecto, siempre hay un espacio para mejorar. sí. Gracias, Gonzalo. ¿Y dónde la gente puede aprender más de pasiva y el trabajo que ustedes están haciendo? Bueno, sobre todo en LinkedIn, en nuestras redes sociales somos súper activos. En Pasiva nos pueden buscar por el nombre. Somos súper activos, ahí compartimos todos los proyectos que estamos desarrollando, los proyectos que certificamos, novedades, investigación, artículos diversos donde tocamos distintos tipos de temáticas dentro de la sustentabilidad en construcción, actualidad a nivel regional y mundial, así que es súper entretenida. A partir de este año tomamos un poquito ese rumbo de ser un poco más activos y ser difusores de este concepto, más allá de nuestra práctica particular de proyectos en sí. Nuestra página también está cada vez más completa, pero sobre todo nuestro LinkedIn es el más activo de todo y el más actualizado, así que los invito a visitarlo y, y a mí particularmente, yo me dedico a atender todos los requerimientos, necesidades, dudas de todos nuestros clientes o quienes estén interesados. También a través de mi LinkedIn puede ser, o bien mi correo gemut@pasiva.cl. Encantado de atender. Hmm.
Gracias, Gonzalo. Me encantó mucho esta charla, aprendí mucho y estoy 100% seguro que nuestra audiencia va a tener mucho valor y lo aprecio mucho. Gracias. Muchas gracias a ti, Zeus, por la invitación y bueno, cuando quieras repetirlo, encantado. Sí, órale pues, nos mantenemos en contacto. Buen día, Gonzalo. Súper, hasta luego, gracias. Cool. Gracias, Gonzalo, lo aprecio mucho.